Ahora ponete cómoda y anotá porque te vamos a enseñar a confeccionar un buzo para niño. Esto es junto a las alumnas y profesoras de la Escuela Olaguer Feliú. Buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? Hoy vamos a realizar un buzo para niño con manga raglan. Es un trazado muy sencillo que lo pueden hacer cada una de ustedes en su casa. Lo podemos realizar tanto en telas de algodón rústico, con frisa, y si no en tela de polar, que puede ser o micropolar o polar. Para ello vamos a necesitar un alto, que es la medida que se toma desde la base del cuello hasta el largo que deseamos, más 5 centímetros aproximadamente, que es la tela que vamos a utilizar. En realidad es muy económico y para un chico de 6 años o una niña de 6 años necesitamos aproximadamente 60 centímetros de tela. Vamos a iniciar el trazado del buzo. Para comenzar tenemos que realizar un rectángulo que va a tener como medida superior un cuarto contorno de tórax al que le vamos a agregar 1,5 centímetros de amplitud. Desde la parte superior hacia la parte inferior vamos a aplicar el largo deseado y sobre este rectángulo vamos a aplicar dos medidas. La medida del talle delantero, que se toma desde la base del cuello hasta la cintura, y la mitad del talle de esta misma medida, la mitad del talle más 2 centímetros hacia abajo, vamos a trazar el rectángulo que va a corresponder a la sisa. Ya tenemos el rectángulo con las medidas que necesitamos, entonces ahí aplicamos 1/6 del contorno de cuello, es decir, que al contorno de cuello lo vamos a dividir en 6 partes, más 1,5 centímetros, vamos a elevar 2 centímetros y vamos a realizar una marca. Desde el extremo derecho del cuadro vamos a bajar 1 centímetro y con la ayuda de una regla vamos a aplicar la medida del largo de hombro más el largo de manga. Para realizar esta línea vamos a trazar en escuadra esta línea que va a coincidir con la mitad del ancho de puño más 2 centímetros. Luego vamos a unir la línea que habíamos trazado para la sisa con el borde del puño. Desde esta línea vamos a tomar 4 centímetros y vamos a hacer una marca, 4 centímetros hacia abajo, vamos a realizar otra marca y vamos a trazar una curva. Para el cuello, volvemos al cuello. Tenemos que, desde los 2 centímetros que habíamos marcado, determinamos la parte del cuello trasero, medimos la medida de 1/6 más 2 centímetros, ¿sí? Y realizamos el trazado del delantero, del cuello, del escote delantero. Es así como nos queda terminado hasta que tenemos que, bajamos 2 centímetros de la línea del cuello, 2 centímetros, y desde ahí trazamos una línea que coincide con la intersección de esas líneas. Esta va a ser la manga raglan, que luego vamos a cortar y vamos a separar de la parte del cuerpo del buzo. Ya con estas medidas podemos ir al trazado sobre la tela. Una vez que hemos realizado el trazado, tenemos lo tenemos de esta manera. Vamos a hacer un doble, ¿sí? Enfrentado, de manera que cuando lo coloquemos y lo armemos nos va a dar las dimensiones exactas de cómo nos va a quedar
el trazado o la prenda terminada. Vamos a retirar esta parte para determinar el escote delantero y vamos a cortar las dos mangas para separarlas. Luego vamos a proceder a colocarlo sobre la tela para cortarlo. Bueno, una vez que ya hemos cortado los moldes sobre el papel, los vamos a aplicar sobre la tela. Para ello necesitamos una medida de alto de la tela y vamos a colocarlos el molde delantero, que va a ser doble. Entonces tenemos que hacer un doblez en la tela para colocar la parte del cuerpo del delantero. En el otro extremo vamos a traer la tela hacia este lado para que nos quede un espacio central donde vamos a cortar las dos mangas. Las dos mangas van a ir unidas porque tenemos la manga trasera y la manga delantera. Van a ir unidas para que acá no nos quede una costura. Y en el otro extremo, con un doblez, vamos a realizar el trazado de la parte trasera del cuerpo. Una vez que tenemos esto, con la ayuda de un jabón o de una tiza, vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo, en este caso vamos a agregarle a la manga los centímetros de doblez hacia afuera. ¿Por qué? Porque esto al doblarlo nos va a quedar abierto. Si nosotros lo hacemos derecho nos va a faltar esa partecita. Entonces vamos a hacerlo hacia afuera y vamos a realizar el marcado de todas las partes para luego proceder a cortarlo. Para cortarlo solo tenemos que dejar medio centímetro alrededor de los moldes. Esto es suficiente porque va a ser la costura que vamos a realizar luego. Si tienen una máquina overlock, lo vamos a realizar con la máquina overlock, sino en un zigzag. ¿Por qué? Porque esta tela que ceden un poco, necesitan cierta movilidad. Entonces, para que no nos quede rígida, vamos a realizarla, vamos a dejar solamente un escaso medio centímetro de costura. Bueno, ya tenemos cortadas las partes, ahora vamos a proceder al ensamble de las mismas. Esta es la manga, que hemos realizado un vivo, que es un detalle que le vamos a colocar, que lleva una especie de colita de rata interna y con una cinta que va hacia afuera. Entonces la colita de rata queda hacia adentro y la cinta hacia afuera, que coincida con el borde de la manga. La hilvanamos y luego vamos a unirla con la parte del tórax. Tenemos que hacer coincidir la parte, cuando tenemos la manga, hay una partecita que sobresale, que es la de la parte trasera. Esta la vamos a hacer coincidir y el delantero lo hacemos coincidir con el delantero. Lo hilvanamos, luego lo cosemos para lograr este efecto. Una vez que tenemos cosida la parte delantera y el trasero, procedemos a coser el costado de la manga junto con el costado de la prenda en una sola costura.
Una vez armado y unido a las partes, vamos a proceder a trabajar sobre el cuello. El cuello es un rectángulo que vamos a cortar tomando las medidas de la mitad del cuello delantero y la mitad del cuello trasero. En este caso, medimos y a esta medida le vamos a restar 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el cuello tiene cierta flexibilidad y para que después quede bien aplicado sobre la prenda y podamos realizar una buena terminación. Tenemos que coser esta parte para unirla. Ya tenemos unido el cuello, ahora vamos a doblarlo por el lado del derecho y vamos a hacer coincidir la costura con la parte posterior del cuello del escote del buzo. Ahí vamos a fijarlo con un alfiler y luego vamos a tratar de que el cuello y el escote coincidan. Como el cuello es más pequeño, entonces tenemos que darle cierta movilidad a la tela para que se vaya adhiriendo y para que podamos lograr el efecto que queremos. Fijamos en diferentes partes con alfileres. Cuando hemos logrado que estas partes coincidan, hilvanamos y luego cosemos. Acá tenemos un cuello ya cosido y terminado y bueno, es así como lo damos vuelta para el derecho para ver cómo nos queda terminada la prenda. En el caso de esta prenda no le hemos hecho el vivo que tenía la prenda anterior porque pueden ser las dos opciones. Directamente lo cosemos, colocamos el cuello, en este caso es un cuello medio polera. Para finalizar realizamos las terminaciones del ruedo y tenemos concluida la prenda. Los materiales para realizar este buzo son algodón o polar, 60 centímetros aproximadamente, tijera, escuadra, centímetro, alfileres, jaboncito para marcar, papel para realizar los trazados. Bueno, chicas, espero que les haya servido la confección de este buzo y lo puedan realizar ustedes desde sus casas. Les quiero comentar que las inscripciones para algunos talleres están abiertas en la Escuela Feliu y pueden acercarse por aquí. Las esperamos y bueno, hasta la próxima.